gol en tu cabeza hay un gol. Gol en tu cabeza hay un gol, te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón y lo querés ver campeón. Y sé que vas a estar, no lo puedes parar, vas a gritar, a sufrir y a llorar. Cuando eras chico, muy chico, te llevó tu papá y nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol y estalla tu gol. Del periodismo general y específicamente el periodismo deportivo, ya considerando de que en nuestro medio todavía no podríamos hablar de una especialidad. Se aspira a que la universidad, con la presencia de ustedes, se pueda encaminar esta muy buena idea de especializarlo al periodismo dentro de lo que es la parte deportiva. En el área administrativa yo me inicié en el año de 1980, cuando por situaciones de carácter laboral me presenté a un concurso que daba la Federación Deportiva para contratar en las funciones de secretario del comité organizador de un campeonato de fútbol amateur a nivel nacional, un campeonato que todavía esa temporada era de edades no limitadas, era un campeonato abierto y que permitía que las provincias puedan participar con sus selecciones provinciales en un evento nacional que lo organizaba y lo regía el Comité Ejecutivo de Fútbol Aficionado y que era dependiente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El Comité Ejecutivo de Fútbol Aficionado a esa temporada funcionaba en la ciudad de Quito, en las dependencias de concentración deportiva de Pichincha. Ellos dieron la sede a Loja para que realice el campeonato nacional de fútbol, que a la postre llegó a ser el último campeonato de estas categorías. En la Federación Deportiva de Loja laboraba como presidente el ingeniero Osvaldo Samaniego Valdivieso de la Federación Deportiva, y como presidente de la Asociación de Fútbol Amateur se desempeñaba el recordado compañero amigo Bolívar Monteros, y quien a su vez, aparte de ser presidente de la asociación, también era vocal del directorio de la federación. Entre los dos personajes aceptaron este reto de armar el campeonato nacional y que querían hacerlo coincidir con la apertura oficial del nuevo estadio de Loja, que contaba a esa época ya con gramado y con graderíos, el graderío techado de tribuna y el graderío sin techo de general, que en ese tiempo se llamaba, lo que actualmente se lo conoce como preferencia. Era una obra emblemática de la ciudad y provincia de Loja, que se lo venía a culminar luego de que el gobierno del difunto presidente Rondós retomó esta obra, que quedó paralizada cuando lo inició en sus partes preliminares la Junta Militar que esa época fue la que regía. El doctor Roldós encargó a Predesur la culminación de esta obra que estaba inconclusa y fue quien tomó a su cargo lo que correspondía a la construcción de la cancha, a la construcción de la pista atlética y al terminado de los graderíos tanto de tribuna como de la general. Se dio este campeonato, me presenté yo al concurso, no sé si para ventaja mía no hubo más participantes, automáticamente me recuerdo que fue un 30 de noviembre que se me asignó ser secretario del comité organizador. A los 8 días de esta situación hubo la renuncia del señor secretario oficial o secretario general de la Federación Deportiva, que era el doctor Armando Costa Febres, y al darse esta coyuntura y sobre todo al darse la emergencia de tener que asumir esa responsabilidad, se me encargó a mí ser también secretario de la Federación Deportiva y lógicamente secretario del comité organizador. Y desde ahí nace entonces mi vinculación directa con lo que es la administración deportiva. El territorio de la Federación Deportiva se lo constituía en base al estatuto que estaba vigente a esa temporada. Un estatuto que recientemente había recibido una reforma y que determinaba que
la Asamblea General para elegir el directorio debía estar conformado por los presidentes o delegados de los comités y asociaciones de fútbol, es decir, de las diferentes disciplinas. A esa temporada, por ejemplo, de lo que yo me recuerdo, había asociaciones de baloncesto, de fútbol, y había comités de tenis de mesa, había comité de judo, había el comité incluso de indoor fútbol, que era separada su actividad del fútbol. Había el comité de ecuavoli, había el comité de natación y sí por el estilo. Y de ese conglomerado, de esa asamblea, se designaba al directorio, que estaba compuesto por un presidente, un vicepresidente, 3 vocales principales y 3 vocales suplentes. A su vez, se integraban a este directorio un delegado de la Secretaría Nacional del Deporte, que en ese tiempo se llamaba el DINADER, Dirección Nacional de Deportes, y también había un delegado de la Jefatura de Salud. El delegado de Deportes había la coyuntura de que lo nombraban a un funcionario de la Dirección Provincial de Educación, porque a la fecha no había todavía acá ninguna estructura de la Dirección Nacional de Deportes, no había ningún delegado acá, entonces la coyuntura era con la Dirección Provincial de Educación. Entonces un delegado de la Dirección de Educación también pasaba a ser parte del directorio de la Federación, conjuntamente, como le digo, un delegado de la Dirección Provincial de Educación, de Salud. Había un secretario y había un tesorero. El secretario, cuando yo ingresé, como le indicaba, era el doctor Armando Costa, que se elegía por consenso de todos los que ya pasaban a ser parte del directorio. Y el tesorero, que a esa época también era el compañero Luis Alfonso Granda. Él estuvo algún tiempo y también se lo elegía de acuerdo al consenso que había en el directorio que iba a iniciar sus actividades. El presupuesto que manejaban era de 1 millón de sucres. 1 millón de sucres era el presupuesto que el gobierno le asignaba a la Federación Deportiva. Era una cantidad a ese tiempo no tan razonable ni tan limitada. 1 millón de sucres anual, exactamente. De sucres tendríamos que reducirlo para 25 y ese sería el valor en dólares que se recibía. Y me recuerdo que de ahí ya comenzó la escalada, ¿no? Porque lo distribuía a cada asociación, a cada liga cantonal también tenía su parte, porque las ligas cantonales también eran parte de la federación. Bueno, de acuerdo a la actividad que realizaban, y una de las que más actividades realizaba era la asociación de fútbol. Y hablemos de unos 60, 70 mil sucres, digamos, en el año. Tal vez llegaría a 100 mil sucres en el año, ¿no? En ese tiempo la estructura era un directorio que lógicamente lo elegían los clubes. En ese tiempo no se exigía que sean clubes estatuidos, sino que eran los clubes que hacían actividad y que lógicamente acudían a la convocatoria que realizaba la asociación de fútbol. Entonces, de repente se reunían entre 15, 18 clubes y de ahí salía el directorio, que era una estructura casi similar a la de la Federación Deportiva, lógicamente con un presupuesto mucho más limitado, hablamos de un 10% del presupuesto de la Federación Deportiva. De acuerdo al estatuto era 2 años y la Federación Deportiva era también 2 años. Luego vino las reformas y se amplió a 4 años y lo mismo la asociación era a 4 años. Pero se daba el caso de que la estructura de la asociación de fútbol era como un preliminar para llegar a la estructura de la Federación Deportiva, lo que son elecciones. Entonces primero se daba la elección del ASO de fútbol y luego se daba la elección de la Federación Deportiva. De lo que yo conozco anteriormente, la asociación tenía a su cargo la organización de campeonatos y tenía estructurado su récord o su escalafón de equipos de primera, equipos de segunda, había equipos juveniles, aquí había equipos de infantiles que en ese tiempo se los conocía como pibes. Casi había una realización permanente y periódica de los campeonatos
en esas categorías, pero la que más ponían atención era la categoría superior, la categoría máxima que se conocía. Eran aproximadamente unos 12 a 15 equipos los que estaban en máxima y el resto eran de la categoría ascenso que se conocía. Categoría ascenso eran casi todos los equipos de barrios, los clubes, pero tenía la limitación de que la acción de esta asociación de fútbol se iba únicamente casi a la capital provincial. Esporádicamente y en el tiempo de Bolívar se logró integrar a las ligas deportivas cantonales para realizar campeonatos intercantonales, era el fútbol, el baloncesto y algunas otras que se podían dar esporádicamente, pero lo que más sobresalía era el fútbol, lógicamente. En lo que es intervenciones nacionales, casi estaba muy limitado a si eran eventos nacionales, a juegos nacionales, donde la asociación tenía que obligatoriamente estructurar su equipo para poder participar y allí ya había limitación de edad. Me recuerdo que en el campeonato en los Juegos Nacionales del año de 1974, eso lo conozco por investigación que he tenido, pero no era actor yo todavía ahí de ningún aspecto, pero lo conozco. En el 74 la categoría fue abierta totalmente en edad, en relación profesional, y usted tiene que ver, por ejemplo, en la selección de Pichincha, casi la mayoría de los jugadores pertenecían ya a equipos profesionales, a la Liga, al Aucas, al América, al Deportivo Quito. Claro que en divisiones menores, porque esos equipos no cedían sus jugadores para que integren la selección provincial amateur. Entonces, a duras penas les daban jugadores de juveniles. En cambio, Loja tenía que apelar a todo lo que tenía, porque como no tenía fútbol profesional, tenía que apelar a todo lo que tenía y lógicamente logró conformar una selección de muchísimo nivel y de mucho criterio para poder participar en estos juegos. Loja debió haber sido el campeón de estos terceros juegos, reinstalación de juegos nacionales, debió haber sido campeón, de no darse una acción lógicamente que es casi peculiar en el fútbol, la definición por tiros penales, en donde Loja lamentablemente falló un penal y se adjudicó la medalla de plata. El criterio, me recuerdo, yo sí lo seguía por una radio de Quito a esos eventos, hubo una sola radio que transmitió ese partido y el criterio de los periodistas del fútbol quiteño era a favor de la selección de Loja porque había dominado todo el partido. Lamentablemente terminó empatado y fueron allá a esa definición. Eso dio entonces lo que tenemos en este librito que les voy a hacer conocer. Tenemos la primera medalla de Juegos Deportivos Nacionales que se adjudicó Loja en su historial deportivo, que fue la medalla de plata con la selección de Loja y también una medalla de bronce que consta ahí, que lógicamente no es de fútbol, es de la disciplina de equitación, que alguna vez yo les explicaba. La de equitación se la logró por la presencia de un gran equipo de equitación que llegó en calidad de oficiales al grupo de caballería y se logró conformar este equipo que obtuvo la medalla de bronce. Bueno, eso es adicional. A lo que íbamos a la actividad del fútbol. La Copa en Prode se da aproximadamente en el año de 1982. Ya como secretario de la Federación Deportiva asumimos la responsabilidad de organizar ese campeonato que no le fue tan bien a Loja. Se estructuró ya con parte de la base de ese equipo que le llamaba el 74 y nuevas figuras. Se trajo un entrenador paraguayo, fue un exjugador de la Liga de Quito que se llamaba Arsenio Pereira, era ex arquero de la Liga de la Católica, Universidad Católica, y a él ya en su actividad pasiva del fútbol se lo trajo como entrenador, realizó un buen trabajo, pero lamentablemente no alcanzó para que Loja pueda ser protagonista en lo que fueron este último campeonato de fútbol a nivel amateur y a nivel de selecciones. Luego vino la reestructuración de la federación por efectos de la reforma estatutaria y en el año de 1981 se dio el cambio de
directorio y asumió la función de presidente en una Asamblea General del año de 1981 el doctor Lauro Hidalgo Costa. Él fue un dirigente de muchos años anteriores. Lógicamente, se me hace que él fue el segundo presidente de la Federación Deportiva en el año de 1942. Y de ahí se reintegraba luego de aproximadamente, casi eran 40 años, que él se integraba a las funciones de dirigente y volvía a ser presidente de la Federación Deportiva con un directorio que debía durar un año, por efectos, lógicamente, de la reestructuración estatutaria, porque el periodo normal entonces de 4 años se reiniciaba en el año de 1982. El doctor Lauro Hidalgo fue presidente y el ingeniero Osvaldo Samaniego, que era el presidente del directorio interior, pasó a ser vicepresidente. Siguió funcionando. En esa época se dieron estos problemas de la guerra con el Perú, la guerra de Paquisha, en el año 1981, y el estadio federativo, que se lo conocía en ese tiempo, pasó a ser bodegas del gobierno para almacenar todo lo que enviaban desde el centro, los regalos, para poder abastecer a las fuerzas que estaban acá en el oriente. Entonces, toda la estructura de la federación estuvo cerrada para la estructura administrativa, cerrada para poder ser utilizada por la Federación Deportiva. Pero sí se utilizaba la cancha. La cancha de fútbol se la seguía utilizando. Le comento que a raíz de este campeonato del año de 1980, en diciembre, se dañó la cancha, el césped se dañó y tuvo que volvérselo a resembrar en febrero del 81 y se lo volvió a reabrir al estadio. Al estadio federativo se lo volvió a reabrir en el 8 de diciembre de 1982, ya como presidente el doctor Osvaldo Hurtado. Toda vez que en el año de 1981, ustedes conocen, falleció el abogado Roldós, y con él se perdió un cheque de 5 millones de sucres, que era asignación para terminación del estadio. La historia de ese cheque fue que él vino para las fiestas del 80, para abrir el estadio justamente, en el 80, para abrirlo al estadio, y trajo el cheque para terminarlo al estadio, para dárselo a Predesur, que lo termine al estadio, que faltaban algunas cosas. Eran 5 millones. El cheque lo tenía el general Rafael Rodríguez Palacios, y el general que estaba haciendo la gestión directa con el presidente para que ese cheque venga, se lo iba a entregar se lo entregó al presidente de la Nación Solemne del municipio, presidente de la Federación, que en ese tiempo el ingeniero Osvaldo Samaniego, se lo entregó, pero le mandó a la EDECAN a decirle que por favor lo devuelva porque faltaba la firma de alguien, de alguno de ellos faltaba la firma. Entonces era una entrega simbólica de los 5 millones. Entonces el ingeniero Osvaldo cogió y se lo devolvió a la EDECAN se lo entregó al coronel Rafael Rodríguez, y se regresaba a Quito la comitiva. El presidente se fue en un avión directamente a Tulcán, y el ministro de Obras Públicas, que era el general Rodríguez, se regresaba en otro avión a Quito. Ese avión cayó al elevarse en Catamayo, cayó y murió toda la tripulación. Ahí falleció el general Rodríguez. Lamentablemente se fue con él el cheque de los 5 millones que después. No, sí se logró rescatar, se logró que pero fue un verdadero calvario, y se logró rescatarlo, más o menos fue por el mes de abril, de lo que nos contaba el ingeniero. Sí, se logró rescatar ese dinero, que pasó directamente a Predesur, para que Predesur termine los trabajos. Y la preferencia, no había general cuando se abrió en diciembre, no había la general antigua, no sé si usted se acuerda, no sé, la general antigua, que era sobre unos muros, y era solamente así de piedra. Cuando cogió Predesur, la reconstruyó la general en base a esos mismos muros, pero la extendió con cemento. Entonces, parte de ese dinero que dejaba
que dio el presidente Roldós se utilizó en eso, se utilizó en la terminación de la cancha, en la refacción de la cancha, en las instalaciones internas y en la terminación de la pista atlética. En abril parece que llegó ese dinero y en el mes de mayo falleció el presidente Roldós. Entonces le correspondió al presidente Hurtado venir en diciembre a reabrirlo al estadio ya de una manera definitiva. De allí se dio, como le indicaba, se siguieron dando eventos y en el 82 asumió nuevamente, asumió la presidencia Jorge Guzmán. El 31 de enero de 1982 asumió el nuevo directorio presidido por Jorge Guzmán y con la vicepresidencia del doctor Marco Bustos. Tuvieron el directorio, me recuerdo, el licenciado Wilson Rosillo, estuvo el doctor Antonio Quispe y otros más que no tengo la... ¿Presidente, vicepresidente? 3 vocales y 3 suplentes. Igual seguían los delegados de educación o del DINADER, que era igual, y el delegado de salud. Pero el presidente salía de la asamblea. No es como ahora nombran delegados y ya viene desde Quito la asignación, usted va a ser presidente, punto. Ahora, la asamblea era la que... ¿El Lazo de Fútbol era presidente? Igual seguía presidente, vicepresidente, 3 vocales y 3 vocales. Sí. Atribución exclusiva de la Asociación de Fútbol. Ellos manejaban su disciplina de manera exclusiva. La federación lo único que hacía era aportar con fondos para su manejo, aparte de que la asociación también tenía sus ingresos por inscripciones, por todas esas cosas. Entonces tenía un presupuesto que lo manejaba para invertirlo y sobre todo en campeonatos. En el tiempo se hacían campeonatos interclubes casi 2 veces al año. Se hacían campeonatos de niños, infantos juveniles. Y yo en la reunión anterior me recuerdo que les comentaba que esos campeonatos tenían un gran incentivo porque los clubes recibían como donación de la asociación los zapatos para cada jugador. De repente les recibían hasta los uniformes, recibían implementos. Y entonces había incentivo y había una gran afluencia de participación. En primer lugar por ese incentivo, en segundo lugar porque no había ninguna limitación de participación. No había registros de jugadores, que él pertenece a este club, ¿no? Que ahora juega para... No había absolutamente nada. Claro que caballerosamente siempre se guardaba ese registro del año anterior y había algún tipo de conversación, alguna cosa, pero era más a manera de caballerosidad entre dirigentes. No había esa pugna para poder complicarse con la relación o con la pertenencia de uno de los jugadores. Había convocatorias, por ejemplo, la asociación, de lo que yo me recuerdo, sesionaba casi permanentemente el directorio cada 8 días y había las reuniones con los clubes cada mes. Eso era casi permanente, entonces ellos casi estaban al tanto de lo que iba a realizar la asociación en ese periodo. Aparte de eso, que como ya habían los medios de comunicación, había mucha cobertura en medios de comunicación. Bolívar Monteros era muy apegado a los medios de comunicación, era muy allegado, tenía mucha apertura en los medios de comunicación y él aprovechaba eso para poder difundir toda la actividad que podría darse en esa temporada. En la entrada de Bolívar, de Jorge Guzmán, se dio un cambio casi radical a lo que era el uso del estadio federativo. ¿En qué sentido? En que se lo abrió ya para eventos de carácter nacional e internacional. Me recuerdo que el 31 de enero de 1982 asumía la presidencia Jorge Guzmán y el 1 de febrero, que fue un sábado, la Liga Deportiva Universitaria Amateur, conjuntamente con la universidad, realizaron un evento de fútbol que aparentemente se daba como que era un saludo para Jorge Guzmán, pero no fue absolutamente nada de eso. Era más bien una actividad que la Liga Amateur organizaba anualmente y en esa vez tuvieron el acierto de invitar al equipo profesional de Liga Deportiva Universitaria de Quito, estaba más o menos en un buen nivel, y otros jugadores nacionales vinieron a reforzar a la Liga Deportiva Universitaria de Loja. Me recuerdo que ahí vino
Me recuerdo que ahí vino Polo Carrera, vino José Villafuerte, vinieron unos 3 o 4 jugadores de primera línea a reforzar la Liga Deportiva Universitaria de Loja, jugando un partido con el primer equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y se recibieron muchísimos criterios. Me recuerdo que mientras nosotros estábamos en una reunión en el Valle, se oían las transmisiones y se daban criterios de emisores que venían de Quito y le calificaban de la valía y sobre todo la bondad que tenía nuestro campo de fútbol. Entonces decían un campo de fútbol que no le pedía favor a ningún campo de fútbol del país, y se mencionaba ya por primera vez la posibilidad de que en Loja sí debería darse el fútbol profesional. Por parte de la federación, a seguidilla de eso, y justamente con una coyuntura que se tenía con la Liga de Quito, se dio la venida del equipo de Botafogo Ribeirão Preto, no el Botafogo de Sao Paulo, sino el Botafogo de Ribeirão Preto, que era un equipo también de primera división del fútbol brasileño, y realizaba una gira internacional y con pretensión de ubicar jugadores de su plantilla en equipos sudamericanos. Y vino, creo que fue la primera parada fue en Quito, y por noticias de radio, de periódicos, nos enteramos de eso y contactamos con el empresario del Ribeirão Preto. El Ribeirão Preto había estado tratando también de realizar otra presentación aquí en el país. El periódico nos ayudó a conseguir el teléfono y el hotel donde estaban ellos. Sí, lamentablemente era un señor que hablaba de portugués, poquísimo español, casi nada, no se le entendía. Él sí nos entendía a nosotros, pero nosotros no lo entendíamos a él. Pero se llegó a contactar de que para el día 9 de marzo, que fue un martes 9 de marzo, se realiza un partido de fútbol con el Botafogo de Ribeirão Preto y el América de Quito, que a esa época estaba en primera división. Y uno de los jugadores destacados de América era el Caballón Gutiérrez, no sé si ustedes se recuerdan. Eso fue en el año de 1982. A lo mejor ustedes estaban todavía en proceso. Ya. Entonces, y se dio ese partido. Como anécdota les cuento que no lográbamos ubicar el día que ellos querían venir. Entonces nos decía el señor la segunda fera. Y nosotros no sabíamos. Entonces la segunda fera había sido martes. Entonces nosotros le proponíamos el martes 9. Entonces, ahí segunda fera, decía, segunda fera. Entonces nosotros pensamos que él decía que para la feria va a venir, la feria es, no, segunda feria. Entonces, verá, esa anécdota se dio que había el joven Patricio Moya Landi, era hijo de un recordadísimo jugador de primera línea que se llamaba Gonzalo Moya, que jugó aquí en la Liga de Quito, en la Liga de Loja Amateur y en la selección de Loja. Él era ambateño, vino a estudiar acá y se casó con una señora Landi aquí y tuvo a Patricio Moya. Patricio Moya, 18 años a esa temporada, jugaba en la Liga de Quito ya, pero también jugaba en la selección de Loja juvenil, esa selección de que hablábamos de la Copa en Pro, de todas esas cosas. Estaba eventualmente pasando por Loja y lo convocamos a la federación que nos ayude. Entonces él fue puntual para poder dilucidar horarios y poder dilucidar el costo. Nos cobraban $8,000. $8,000 nos cobraba. Y nosotros rescatamos más o menos de taquilla, rescatamos como $16,000. Fue una ganancia bestial para las arcas de la federación, porque organizaba la federación. La asociación nos colaboraba de manera coyuntural, pero la federación fue la organizadora. Se dio un lleno total, un lleno que se contabilizó más o menos en 4,500 personas, las que llegaron al estadio, que contaba solo con los 2 graderíos. Arbitraje. Bien complicado el arbitraje. ¿Dónde traen los árbitros? En primer lugar, caro. En segundo lugar, a esa temporada, todos ocupados con Osvaldo Salcedo. Osvaldo Salcedo fue
que en ese tiempo estaba en plena actividad de arbitraje y que ya venía pasando ese problemita con el 9 de octubre y el Aucas. Entonces él estaba en un nivel bueno de consideración y se lo contrató a él para que dirija este primer evento internacional que se dio en la ciudad de Loja, con un respaldo mayoritario, totalitario de la afición, y que lógicamente decayó en el siguiente evento que les llenó el ojo a los de la federación. Les realizaron a los 5 días otro partido con el América de Quito y con otro equipo que venía de paso que se llamaba Se Enteraron de que Loja ya se dio. Entonces se enteró el empresario Aguirre, me acuerdo en ese tiempo Luis Alberto Aguirre, se enteró de que en Loja se podría dar y vino y lo promocionaba el partido. Era el Atlético Cerro de Uruguay, pero era un equipo que venía en condiciones totalmente opuestas a las que vino el Ribeirão Preto, el Botafogo. Ribeirão Preto, como les contaba, venía a vender jugadores. El Atlético Cerro venía a captar jugadores. Entonces andaba con una plantilla de 9 jugadores y los complementaba con jugadores del sitio donde llegaban. Entonces me acuerdo, ahí vino el Cerro con 9 jugadores de su plantilla y los trajo a los hermanos Tapia, que en ese tiempo estaban en buen nivel, Jorge y el otro, no me acuerdo, Gustavo Tapia, a complementar el 11 que llegaron así, 11 justitos para poder jugar nuevamente con el América de Quito, que se lo volvió a contratar. Fue otro lado de la medalla para el asunto económico. Se perdió prácticamente todo lo que se había recaudado con el Botafogo. Esa fue la primera experiencia de Loja, de la Federación Deportiva, en la organización de eventos de primerísimo nivel en su estadio, que también a esa temporada era de primer nivel. Después vinieron ya en el año 84, vino un gran evento organizado justamente por la asociación, no me acuerdo si vinieron las selecciones de Chile y de Rumanía, algo así, vinieron a hacer un cuadrangular acá. A raíz de esto, entonces, se hace el Ministerio, no era Ministerio, la Dirección Nacional de Deportes, DINADER, organiza la lotería deportiva con los partidos, con las programaciones del fútbol profesional, y de esa utilidad financia la organización de la Copa EMPRODE, un campeonato nacional a nivel de selecciones juveniles provinciales. Entonces Loja participó, Loja recibía el apoyo de la Copa EMPRODE, a Loja le correspondía cubrir y a las otras provincias cubrir lo que era uniformes, cubrir lo que era su estructura técnica, y el DINADER por intermedio de Golazo, que se llamaba, o EMPRODE, empresa de pronósticos deportivos, y daba para el traslado y también para la estadía de los equipos en cada ciudad, porque era un campeonato de ida y vuelta. Se jugaba por zonas, por sectores, y luego venían las etapas finales, que eran octavos de final, cuartos de final, todas esas cosas. Entonces Loja casi llegó a instancias altas, llegó a cuartos de final, donde ya se quedó lamentablemente por eso. 2 años se dieron. 2 años se dieron la Copa. La lotería siguió, pero siguió de bajada. Claro. Tenía el producto que se llamaba Golazo, que era el pronóstico que había para... Sí. Incluso la Dirección Nacional o la empresa de PRODE colocaba sitios de apuesta en cada provincia. Lógicamente que eso significaba también un ingreso para quien lo manejaba, en este caso la federación, pero Loja no tuvo mucha aceptación. Esto no llegaban los apostadores era como comprar las loterías, llenar el cupo y inventar. Las quinielas que llaman. Luego vino también un evento que fue bastante atractivo, que se llamaba la Copa Colacao, pero esa fue a nivel infantil.
eran campeonatos de fútbol infantil de 7 jugadores. Y la Copa Colacao, conjuntamente con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, organizaron este evento nacional con selecciones o equipos provinciales. De Loja se participó con la selección y el Colacao era una empresa que distribuía un chocolate, daba a todos los participantes los uniformes y ayudaba también en la organización del arbitraje. Evidentemente fue una época que no lo quisiera yo mencionar, fue una época en que hubo un poquito de distanciamiento, tanto en la asociación como con la Federación Deportiva. A raíz de esos eventos, como le digo, hubo un poco de distanciamiento. La Asociación de Fútbol fue perdiendo su protagonismo que lo había tenido. El Bolívar Monteros, que fue uno de los principales animadores del fútbol, se retiró prácticamente de la actividad futbolística, él se dedicó a otras actividades deportivas y vinieron dirigentes que en definitiva no calaban en lo que era el atractivo de organizar el fútbol. Se tomó más o menos por el año de 1985-86, se retomó la participación a nivel nacional. Para ello tenía que haber eventos provinciales o locales donde salía el representante. Entonces la federación incentivaba a la asociación para que organice campeonato. Y ahí fue lo que volvieron a resurgir el Borussia, el Búfalos, la Liga de Loja, la Bernardina, la Tebaida, más o menos por la década del 85, 86. Y de ahí fue que Borussia logró llegar a la cúspide en campeonatos nacionales interclubes, porque como le dije yo, en diciembre del 80 se acabaron los campeonatos a nivel de selección y vinieron los campeonatos interclubes a nivel nacional, que los organizaba el Comité Ejecutivo de Fútbol Aficionado. Cuando yo ingresé a la federación en el año 1980, en el local donde arrendaba la Federación Deportiva en la calle 18 de noviembre, tenía asignado un local. Ahí se alquilaba, sí. 18 de noviembre entre Imbabura y Quito, frente a donde eran las oficinas de viajeros. Ahí fue cuando yo ingresé. De allí pasó a la calle Mercadillo, no, a la calle Macará entre Mercadillo y frente al estadio. En la casa, sí, es en la casa del doctor Patricio Cueva. Ahí se estuvo hasta más o menos el año de 1983, en que con el doctor Jorge Guzmán, ya en su último año administrativo, dispuso que se las tome a las áreas administrativas del estadio porque no la querían entregar a la federación, no había actas de determinación de los trabajos. Entonces era con la propiedad del terreno. La federación tenía escrituras de donación por parte del municipio. Era el único poseedor, el único propietario de ese terreno. Y el gobierno invirtió para que en ese terreno se haga el estadio. Entonces, tácitamente el estadio era de la federación y sigue siendo de la federación. En el año de 1983. En el 84. Toda la federación, incluida la asociación de fútbol, porque acá en Amacará también tenía la asociación su local adscrito a la federación. De ese inmueble, yo creo que cubría creo que eran los 40, 50 mil dólares, sucres al año, más o menos, prácticamente. Y le cedía, o sea, no le asignaba fondos, le asignaba, le cubría gastos que realizaba, por ejemplo, contrataban un entrenador, la federación pagaba, organizaba un evento de un campeonato, la federación pagaba el arbitraje, todas esas cosas, pero nunca había la cesión de fondos para que ellos puedan administrarlo. Guzmán debió haber terminado su periodo en el año de 1986, pero en el año
84 por razones personales tuvo que retirarse y asumió la presidencia de la Federación Deportiva el doctor Marco Bustos Guerrero, quien completó la administración hasta el año de 1986. En el 86 se dio el nuevo directorio que lo presidió en ese tiempo el licenciado Sergio Sánchez Paladines. El vicepresidente ingresaba a la dirigencia provincial el ingeniero Juan Pineda Campoverde. Ese directorio duró hasta el año de 1990, cuando se dio la reestructuración e ingresó como presidente el ingeniero Carlos Ceballos Macas, Federación Deportiva. De la asociación sí no le doy ya mucha razón porque prácticamente yo por lo menos perdí ese contacto, se tenía, pero no le podría yo dar datos fidedignos. En este lapso, en el año de 1988, se da el ingreso de Loja al fútbol profesional y la federación tuvo bastante protagonismo porque apoyó totalmente esta iniciativa, a pesar de que no era su rama, pero sí apoyó para que haya en Loja el fútbol profesional. Incluso se dio no trueque, sino una facilidad, pero que al final me llegó a hacer un poquito de limitante en mi actividad administrativa. Me cedió para que yo vaya en mayo de 1988 a prestar mis servicios en la Asociación de Fútbol. Desde ahí me desvinculé con la Federación Deportiva hasta el año de 1995, que reingresé nuevamente con oportunidad a los Juegos Interandinos. De ahí yo laboré desde el 88 al 95 en la Asociación de Fútbol Profesional. Reactivación de equipos, de clubes en el fútbol amateur, para poder sacar el representante de Loja al campeonato nacional. Había esporádicamente visitas del licenciado Carlos Coello, que era el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, justamente por esta actividad de Borussia que participaba en primer nivel en el fútbol amateur. Y alguna vez se le propuso de que, digamos, ayude para que Loja ya sea parte del fútbol profesional. Dijo, como lo que están ahorita es como Borussia, no puede ser. Tiene que haber el cambio de estructura y lógicamente que los equipos deben pasar a ser de fútbol amateur a fútbol profesional. Entonces debían hacer su reforma estatutaria. Eso lo hizo el Borussia, lo hizo la Liga Deportiva Bernardina, lo hizo la Tebaida, lo hizo el Búfalos y el Ciudad de Loja, que se creaba también ya había fútbol amateur, pero se creaba para eso. Entonces ellos se juntaron, se reunieron. Me recuerdo en la radio Centinela del Sur, tengo conocimiento que reunión, porque uno de los promotores de esto fue Pepe Alberto Coronel, conjuntamente con Juan Pineda, y se integró ya a estas iniciativas el coronel Franklin Torres, que a esa época era comandante del grupo de artillería Cabo Minacho, y como tal era representante del deporte militar en el directorio de la Federación Deportiva. Entonces se dio esa coyuntura, se dio los cambios y se procedió en primer lugar a hacer los estatutos. Me recuerdo que fue en octubre de 1987 que se dio la creación de los estatutos de la Asociación de Fútbol Profesional. Con este estatuto que se lo presentó a la ecuatoriana, lo presentaron a la ecuatoriana invitó a la asociación y a la naciente asociación al Congreso Nacional Ordinario de Fútbol, que se realiza los meses de enero, creo que fue el 6 de enero en la ciudad de Guayaquil, en donde lógicamente, reglamentariamente debe Loja pedir el ingreso y el directorio, la asamblea de la ecuatoriana de fútbol, aceptarlo. Se dio el 6 de enero, me recuerdo, fue una caravana de autoridades que fueron desde Loja. Me recuerdo, fue el señor gobernador, fue el director de Predesur, fue el rector de la universidad, fue el presidente de la
de la Federación Deportiva y lógicamente los nuevos directivos de los clubes. Se llevó una caravana enorme de artistas para ser presentada en la noche ya de pedido, porque en la noche anterior a la asamblea se hace una noche de pedido de insertarse al fútbol. Entonces se dio una noche artística, social en el Hotel Ramada. 88 ya. En el 87 se hacen los estatutos. Y en el 88, en la Asamblea General del Fútbol, se hace el pedido. En la noche anterior ahí se invitó a todos los delegados de las provincias que tenían fútbol profesional, a todos los presidentes de los equipos de primera categoría, que son los de la Asamblea, y se les hizo departir en una noche de lojanidad. Me recuerdo que fue un conjunto de violines de la universidad, fue el dúo de Guerrero Valladares, fue César Valladares con su hija, y fue este trío que estaba en boga que se llamaba Pedro, Pablo y Patricio, con Pedro Peralta, Pablo Álvarez y Patricio Cueva. Entonces, con esa gama de artistas se hizo la noche de lojanidad y lógicamente que ese rato ya firmaban la aceptación. Y al otro día se dio la asamblea y como punto primero era la aceptación de la Asociación de Fútbol de Loja en el fútbol profesional, y que fue histórico y que se dio para que Loja ya sea parte del fútbol profesional ecuatoriano. Franklin Torres se fue ya como presidente de la asociación. Franklin Torres era presidente del club ABNAL, Asociación de Fútbol No Amateur de Loja. La asociación, de acuerdo al estatuto y lógicamente en referencia a estatutos de otras asociaciones, se estructuraba normal y comúnmente con un presidente, vicepresidente, 3 vocales principales y 3 suplentes. Y había el secretario, pero que tenía la especialidad que era el secretario gerente, o era un administrador, y el tesorero. Esa era la estructura inicial y con la que inició la actividad del fútbol profesional. Se crea ese puesto, porque así lo determinaban los estatutos de la ecuatoriana. Debe haber un administrador que se debería llamar secretario gerente. Yo creo que sigue igual, creo. Lo que se cambió fue el nombre. Creo que se ha cambiado el nombre, ahora es Asociación de Fútbol Profesional de Loja, AFPL. NAL funcionaba, me recuerdo, en Radio Centinela, fueron las primeras oficinas. Luego arrendaron un local porque a la federación nunca llegaron ellos. No me recuerdo dónde está, pero bueno, se culminó con el ingreso de las oficinas en el Cuerpo de Bomberos. En el último piso del Cuerpo de Bomberos se arrendaron las oficinas de la Asociación de Fútbol. Fueron, de lo que me recuerdo, fueron el coronel Franklin Torres presidente y el arquitecto Jorge Navas vicepresidente. El resto eran los presidentes de los otros clubes. De parte de la ABNAL, de la Tebaida era un señor Arévalo. De parte de la Liga Deportiva Bernardina, el licenciado Emanuel Salinas. De parte de la Universidad Técnica, que también fue parte de este. No, después fue la Universidad Técnica. De parte del Búfalos fue el licenciado José Francisco Rojas. De la Universitaria fue el ingeniero Vicente Gaona. Y del resto no tengo más conocimiento. Secretario gerente lo nombraron al doctor Jorge Guzmán Regalado. Él fue el primer secretario gerente de la Asociación de Fútbol. Había un aporte, había una asignación, pero era mínima, pero lo que sí, la creatividad del coronel Franklin, conjuntamente con los otros miembros del directorio, lograron que la cooperativa Loja cree un aporte en los pasajes. Era un aporte voluntario que daban y que prácticamente se tornó casi en obligatorio, ¿no? Era $1, creo que era $1 o 50 centavos por pasaje a todas las partes. Lo que sí limitaron que ese aporte no sea en las tarifas cantonales, era solo interprovincial. Se llegó al acuerdo que
conjuntamente la asociación con el sindicato, no, con el Cooperativa Loja, emitan talonarios que eran controlados por ambas partes. Entonces la asociación emitía los talonarios y entregaba ahí a la venta. Entonces los vendedores de boletos vendían el boleto y vendían el ticket, algunos con reparos, otros de muy buena manera, pero se recaudó una muy buena cantidad de dinero que sirvió para financiar la estructura inicial del fútbol profesional de Loja. Con eso se pagaban los sueldos de los trabajadores, se pagaba el arriendo y lógicamente. Y comenzó ya en mayo, me recuerdo, en mayo, no me acuerdo la fecha, la primera fecha del campeonato provincial. Para ello había que estructurar una serie de situaciones, elaborar el reglamento, algo neófito para la asociación, pero se logró con ayuda de asociaciones amigas elaborar el reglamento y elaborar el calendario de juegos que debía ser puesto a consideración de la ecuatoriana y también lograr la participación de árbitros, tanto del Oro como de la SUAY, porque en Loja no habían árbitros profesionales. La asociación que existía a raíz de 1985 era asociación de árbitros, pero no eran de fútbol profesional. Había aportes, recaudaba la federación algunos ingresos, no había en ese tiempo la televisión, pero había otro tipo de ingresos por multas, por inscripciones, esas cosas, que sí los consideraba para solventar incluso solventaba parte la participación. En este tiempo había los campeonatos juveniles a nivel de selecciones por cada provincia que hacía fútbol profesional. Era la Copa Juventudes del Ecuador que se llamaba, y había que obligatoriamente la asociación provincial participar en ese campeonato. Eso solventaba la ecuatoriana, les daba los pasajes, les daba la estadía, y con lo que aportaba también para el resto del fútbol era la implementación. También se aportaba, me recuerdo que ya se aportaba en algo, la ecuatoriana aportaba en algo con el arbitraje. El arbitraje creo que pagaban el transporte o los honorarios como es actualmente, pero no en alto nivel, pero ya se aportaba en algo, que venía a paliar en alguna manera el asunto de la participación de las asociaciones. Lo que sí fue determinante y fue muy exitoso fueron las primeras fechas del campeonato de segunda categoría, que llegaba mucha gente y dejaba un buen remanente de ingresos para solventar los diferentes gastos de funcionamiento de la Asociación de Fútbol Profesional de Loja. Bueno, yo de lo que me recuerdo, la única empresa privada que había aportado en ese tiempo fue la Cooperativa Loja, con esta ayuda para recaudar valores en los pasajes. Eso es algo que se dio aproximadamente por el lapso de unos 4 o 5 meses, que sí vino a dar un buen respaldo económico a la asociación. Pero de la empresa privada en sí era mínimo lo que se aportaba. A lo mejor lo que más ayudaban eran a los clubes con auspicios para sus camisetas, esas cosas, pero directamente a la asociación no hubo un aporte directo. Hasta el 94. La Asociación de Fútbol Profesional, de lo que me recuerdo, luego del coronel Torres, que renunció por razones institucionales de su régimen militar, asumió la presidencia para terminar el periodo, que era de 2 años, el arquitecto Jorge Navas Rendón, representante del Borussia. Luego vino la reestructuración directiva en el año 1990 y asumió la presidencia Leo Castillo Ceballos, en representación del Club Liga Deportiva Bernardina. De lo que me recuerdo, ahí vinieron presidentes, creo que fue el doctor Salvador Orellana, que era no me recuerdo de qué club, de la Tebaida, creo que era el doctor. Luego vino el ingeniero Aníbal González, que era de la Liga. Luego vino, se me hace que fue presidente también, no, de eso no me acuerdo. Y ahí vino la etapa del señor Gonzalo Ullauri,
del señor Gonzalo Ullauri, que fue bastante larga, y luego del señor Gonzalo Ullauri vino ya las administraciones actuales, entre las que está actualmente el ingeniero Telmo Castro. En el año de 1989 ganó el Campeonato Nacional de Segunda Categoría. Ya para el 90 se dio el cambio de estructura de la asociación, y lógicamente Liga reclamaba su espacio al tener ya un equipo en la primera B, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero siguió un presidente de un equipo de segunda, que fue Cloveo Castillo, que lógicamente fue un buen puntual para la Liga en su inicio en la primera categoría, porque tenía una muy buena relación con el licenciado Carlos Coello, y lógicamente eso validó para que la Liga pueda obtener una serie de ayudas. Me recuerdo que la asociación controlaba totalmente lo que es el taquillaje, y lógicamente había algún tratamiento especial para ellos en el asunto del taquillaje. La asociación se mantenía con el mismo personal, lo que sí la Liga sí sumó personal a su estructura, pero la asociación quedó casi con la misma, y lógicamente que ya las obligaciones casi eran compartidas, tanto la dirigencia de Liga como la dirigencia de la asociación ante la Ecuatoriana de Fútbol. La Ecuatoriana con eso incrementó un poquito más de ayuda para los equipos de primera. Ellos recibían algún tipo de ayuda, recibían implementación, balones que eran obligatorios de entregar, y de ahí se vino dando una serie de situaciones, pero para mí personalmente opino que el ascenso de la Liga a la Serie B fue un limitante para la actividad de los equipos de la segunda categoría. Los campeonatos de segunda categoría ya eran casi, se los jugaba en casa, casi solo con la dirigencia, lo que no tenía nada que ver con los anteriores, en donde la gente acudía a los partidos de la segunda categoría. Después se limitó, y para mi concepto también personal, se limitó también la actividad en el fútbol amateur. Entonces vino a sobresalir la actividad del fútbol profesional con la primera categoría B, pero toda la gente que gustaba del fútbol prácticamente se iba allá. Lógicamente los que no habían perdido espacio era el fútbol barrial, que siempre fue manejándose bajo su estructura y bajo su limitación de actividad en sus barrios, y lógicamente ellos seguían haciendo actividad, pero casi en parangón, con un nivel mucho más alto que venía a significar lo que era la primera categoría B. Ellos deben tener a la Secretaría de la Asociación de Fútbol. Ahí, yo me recuerdo, ahí trabajó, debe saber algo, el hoy abogado Guerrero. Él es juez en la ciudad de Zamora, no me acuerdo cómo se llama. Él también fue secretario el doctor Pedro Jaramillo, que también fue inspector nacional de fútbol. Sí, antiguo AMNAL, hoy AFPL. Agradecerle por haber considerado la limitación de quien nos habla, pero siempre he estado predispuesto para trabajar y apoyar lo que es este tipo de manifestaciones. Y me place muchísimo poder aportar en algo, en la mínima parte, en este gran trabajo que siempre se lo ha aspirado, tener documentación de lo que ha sido el deporte rey acá en el mundo, y el Loja, lógicamente, no se puede quedar fuera de este contexto. Tener un documento en donde la gente, los jóvenes, los que vienen en otras etapas, puedan decir cómo fue en los inicios. Hemos hablado poquísimo, no sé si en otros entrevistados pudieron haber mencionado personajes que en realidad fueron un verdadero lumbrera en lo que es el fútbol, personajes que hoy a lo mejor los vemos por ahí paseando, pero que en su etapa fueron unos grandes manifestaciones
de la actividad futbolística. Se lo conoce, por ejemplo, a Galo Carrillo, y todo el mundo sí sabe algo de él, pero no se conoce, por ejemplo, la presencia de un Sarmiento, la boa Sarmiento, la culebra Sarmiento que le dice. Y algo tradicional y típico de Loja es conocerse más por los apodos que por los nombres propios. Y una de esas manifestaciones es el ecuaboli. El ecuaboli usted no lo conoce quién es pero no sabe cómo es su nombre propio. Nadie sabe, todos lo conocen al Patucho Beltrán, pero nadie sabe cómo se llamaba. Todo el mundo lo conoce a la Bacha, pero la mayoría no saben cómo se llama. La Bacha Cabrera, que le conoció. El Cisneño, pero nadie sabe. Eso es típico en el ecuaboli, y algo de eso se ha traslocado en el fútbol.